Hola, hola, ¿qué tal? Soy Claudio Venegas, periodista de Sala de Prensa, periodista encargado del área de deportes de Sala de Prensa, que le pusimos el nombre de El Penquistao, para hablar de los clubes penquistas y de la región del Biobío en general, los 13 representantes de nuestra región en el fútbol nacional. Y en esta oportunidad vamos a hablar de uno de los equipos más populares y que en general nos hemos dado cuenta en nuestras métricas en redes sociales, que es uno de los que más gente mueve, que es Fernández Vial. El Club Deportivo Ferroviario Arturo Fernández Vial, que empató ante Deportes Laja histórico en un intenso y lluvioso, muy lluvioso duelo este domingo, a las 3 de la tarde este domingo. Tenemos ahí las imágenes, claramente se puede ver en la lluvia haciendo de las suyas. De hecho, este mismo equipo llegó hasta el estadio del Morro de Talcahuano, donde ejerció la localidad vial, totalmente mojado. Quedamos mojados con parte de donde no sabíamos que se podía mojar. Eh, Por lo mismo, hubo una cantidad, o sea, anduvo menos gente de la que yo pensaba sin lluvia. O sea, si no hubiera llovido, hubieran dado mucha más gente, pero igual llegó una cantidad no menor de gente tanto del Vial como de Laja. Gente de Laja quedó en la esquina, en el codo que utiliza la barra de Naval, la Caña Brava. En esa esquina quedó la gente de Laja y el Vial quedó en el resto del estadio y la tribuna. Tribuna que tenga el techo que tenga, no importa, quedamos todos mojados igual porque llovía muy fuerte durante este domingo. Y también eso afectó el trámite del encuentro. De hecho, aquí el hombre de la imagen, ahí don Diego Fernández, tuvo varias oportunidades que no pudo concretar más allá, no pudo avanzar como avanza él habitualmente. Precisamente por la lluvia, la pelota estuvo muy lenta en el piso, pero muy rápida en el aire por el viento. Eh, Sobre todo ya en el segundo tiempo, habían manchones directamente en grandes extensiones del terreno de juego. Chapuzones, se agarraban, se ponían a correr y no corrían. La verdad, un espectáculo de antaño, digamos, con respecto a lo que es el fútbol bajo la lluvia. Con la cancha y el arbitraje como principales protagonistas, Fernández Vial igualó 1-1 ante Deportes Laja Histórico en esta fecha 16 de la tercera división B. El elenco de José Zapata no logró imponerse numéricamente ante la escuadra albiverde en el Morro de Talcahuano. Con el empate cortaron sus rachas de 6 victorias seguidas que llevaba el Vial. Desde hace como 13 años creo que el Vial, no, más o menos. No recuerdo exactamente la fecha, pero debe haber sido en el torneo del 2013. Torneo cuando el Vial gana. Tuvieron esta racha de 6 victorias seguidas. Para Deportes Laja igualmente se detuvo su seguidilla de 3 triunfos que tenía ahí acumulada. Respecto a la acción, el jugador experto del partido fue la cancha sintética del estadio. Si ya ayer en el partido de Naval, o sea, el sábado, se notaban las pozas, hoy terminó por ser, sobre todo al final del encuentro, una piscina olímpica. El balón prácticamente no daba bote, se ralentizó mucho el juego y tampoco el viento puso de su parte. Cada vez que el portero del Vial o el del Aja, pero principalmente el del Vial, sacaban el balón en el primer tiempo o en el lado, digamos, cuando el portero estaba defendiendo el lado más cercano hacia Concepción, digamos, el lado sur, eh, el saque le pegaba así muy fuerte a la pelota y se devolvía sola con el viento que había. Entonces, claramente la cancha influyó bastante, yo creo, en el resultado. Sin tanta humedad o con un poquito menos de humedad, hubiera sido un partido mucho más atractivo visualmente, pero se empantanó literalmente el resultado. El primer tiempo tuvo bastante acción, pese a esto, como le decíamos, la lluvia vino más fuerte en el segundo, o sea, se acumuló más en el segundo. Igual dejó de llover un poco, pero ya se estaba acumulando mediante el drenaje. Fernández Vial tuvo varias jugadas de riesgo, pero faltó concreción, y eso es algo que se notó mucho. Falta un 9 directamente, como que tenga peso de 9. Porque Ramiro Pavés fue expulsado en la última fecha que se jugó. El Vial tenía que jugar un partido antes, se suspendió por la lluvia. Entonces, el Vial no tiene 9 nominal, digamos, en el área. En una de estas avanzadas, eso sí, idealmente por las bandas. Se privilegió bastante la banda derecha, por lo menos en el primer tiempo, donde el Vial atacaba hacia Talcahuano. Y en una de estas jugadas entraron al área y una falta terminó en penal. En el minuto 25, bajo la copiosa lluvia, Diego Fernández tomó el penal y el arquero Claudio Álvarez de Laja lo atajó. Sin embargo, con mucha polémica y reclamo desde Laja, cabe destacar
se repitió la pena máxima. Desde el lugar donde estaba yo, no pude verlo, si es que se adelantó o no. Pero el árbitro lo cobró así y no hubo mucho más que hacer, por más que reclamaron, se repitió el penal y en el minuto 26 Felipe Brito, el 10 del Vial, anotó con un zurdazo inatajable al palo derecho el arquero. Lo confundió totalmente, el arquero se tiró para el otro lado y repitió el mismo lado donde había tirado Fernández. Entonces ahí tuvo su memoria muscular enviando, atajando para el lado que no era. Entonces ahí se adelantó el Vial, pero tampoco fue, digamos, un resultado que haya. Creo que costó mucho definir el partido, lo que llevó obviamente a que Laja lo lograra empatar. Perdieron un poco de ímpetu ante este rival que no descansó por la igualdad. El Laja es un equipo muy físico, muy físico. Entonces, claro, y yo creo que muy físico y también con bastante experiencia en estos tipos de canchas no tan buenas, en el sentido de que sabían perfectamente cómo picar ante el rebote de la lluvia, eh, ganarle la espalda al defensor, a los defensores, que le costó bastante a los defensores del Vial ganar la espalda a los atacantes. Entonces, así Deportes Laja Histórico logró el empate tras una serie de desinteligencias en el área vialina. A Jan Garcés, el portero ahí del Vial, se le escapó la pelota, salió y se le escapó, no pudo puñetearla así, y se le escapó. Y terminó en gol de Laja en el 45 más uno, ya todavía del primer tiempo, eso sí. En la segunda mitad del juego se empantanó igual que en la cancha. De lado y lado las acciones terminaron eclipsadas por el estado del terreno, pero las que llegaron al arco fueron muy claras. En particular, para Laja, hubieron varias que tapó el portero y que también desperdiciaron ellos mismos. Se resbalaron fijo como unas 3 o 4 veces. También ahí ya mejoró un poco, mejoró bastante, digamos, el trabajo defensivo, pero en la última línea del Vial. De hecho, por rebote y despeje, mandaron la pelota afuera del estadio por lo menos unas 3 o 4 veces por el lado de Jordán Valdivieso, de la calle. Por el lado del Vial, las condiciones del ataque, digamos, sufrieron esto que le comentábamos, de que, por ejemplo, que le comentábamos al principio, Diego Fernández no puede hacer las transiciones más rápidas que él hace, pero sí dominó bastante el balón. Lo que pasa es que de ahí en adelante no logró llegar a este último hombre que se espera para las posiciones de ataque. Las más claras vinieron por lado de tiros de esquina, desde el lado derecho, o sea, desde el lado derecho, digamos, desde Talcahuano, desde la izquierda del ataque, Vialina, con tiros de esquina. El primer tiro de esquina creo que dio por el lado de afuera de la red, por el lado que no vale, como dicen los argentinos. Y después en una de esas jugadas llegó un disparo desde el sector derecho del ataque vialino, posterior a un tiro de esquina, que pegó en el palo, pero pegó muy lento en el palo, muy, muy lento. Y no logró entrar después otra vez en el palo, después, no recuerdo si fue Muñoz, creo, no me acuerdo en este momento exacto, pero alguien por la banda derecha no logró pegarle nunca al balón. Tuvo tiempo, pero mientras se acomodaba, llegaban 3 compadres de Laja y, y no hubo forma de romper el cerrojo del arquero Álvarez. Después el arquero Álvarez se acalambró, lo hicieron levantarse. La hinchada se acordó de la familia femenina del guardalínea. A Laja se le anuló un gol que según la gente de Laja no salió, según lo que pudimos ver, salió lo suficiente como para que se anulara, pero eso quedó al criterio en el fondo de los árbitros y eso es lo que ocurre siempre en estas categorías. Pasa también en primera. Vimos lo que pasó el otro día con Huachipato, donde el árbitro Héctor Jonas se puso a pelear con, con un futbolista de Huachipato, lo expulsó, ahora se hablaba de una sanción de varias fechas para Kevin Altés, el uruguayo ahí que le respondió la discusión al árbitro. Aquí en esta división pasa lo mismo, los árbitros terminan siendo más figuras incluso que los propios jugadores. Y como le decíamos, se anuló un gol para Laja, se repitió el penal para el Vial, el árbitro después del segundo tiempo dejó las amarillas en el camarín porque hubieron unas faltas terribles así, de ambos lados y no hubo tarjeta hasta ya bien entrado el compromiso. Después creo que terminó el partido como un minuto antes, no saqué el cálculo bien, pero según yo terminó antes de lo que debería haber terminado. Pero
pero no se movió el marcador pese a todas estas influencias, tanto del árbitro, de la cancha y de los jugadores, tanto de Laja como de Fernández Vial. Con este resultado, el Almirante sumó 30 puntos en el cuarto lugar de la tercera división B 2026. Deportes Laja Histórico, en tanto, mantuvo el segundo lugar con 33 unidades. Hay personas que decían que este era un empate con sabor a derrota para el Vial y otros que decían que era un empate con sabor a derrota para Laja. Yo creo que es un empate. Partamos con que es un empate. En general, es un partido difícil para el Vial. Por algo Laja está más arriba. Laja ha tenido mayor jerarquía, sobre todo contra rivales más sencillos. De hecho, sin ir más lejos, cuando en mayo se jugó la ida, entre comillas, de este partido en el Facela, partió ganando el Vial, pero Laja lo remontó y lo logró aguantar hasta el final del partido y terminó ganando. Entonces, no era un rival tan sencillo. De hecho, eh, creo que Laja es el rival más complejo de los que hay en el fútbol de la región, junto con el Vial. Para los otros equipos son de los dos equipos más difíciles que hay. Entonces, dentro de todo, se valora eso, pero igualmente hubieron muchas oportunidades que no se aprovecharon en el Vial. Yo creo que por eso da ese gustito a derrota para los hinchas. Y por el lado de Laja es lo mismo. Sí, Laja estuvo jugando más a mantener ese empate. A Laja le servía ganarlo, claramente. Sobre todo considerando de que ayer, o sea, antes de este partido, el día sábado, Nacimiento, que es uno de los equipos que estaban peleando abajo, le ganó a Valdivia, que es el rival directo tanto de Laja como del Vial. Entonces el que ganara iba a pasarle a Valdivia por encima. De hecho, el Vial si ganaba, tomaba el tercer lugar por primera vez, ya en lo que va como de acciones más concretas. Y el tercer lugar juega un playoff para determinar el ascenso. Entonces, eso es lo que, lo que quizás pesa un poco en el Vial y lo que pesa también en Laja, porque si Laja ganaba, dejaba atrás tanto al Vial como a Valdivia y se escapaba un poco. Ahora el que se escapó fue Buenos Aires de Parral, que vino a Hualpén y le ganó 2-0 a Hualpén, que mejoró bastante. ¿Ah? Así que vamos a hablar de ellos también, vamos a hablar de la tercera vez en otro video, en otra lectura. Pero Buenos Aires lleva en la delantera lleva 40 puntos Buenos Aires, pues, y Laja tiene 33, entonces esas 7 unidades igual son 3 partidos en la práctica que debería perder Buenos Aires. Está difícil sacar campeonato, Buenos Aires escapó, pero esos 2 cupos del ascenso por playoff, digamos, de esperar que algún equipo del Biobío ahí lo rasguñe. Ahí tenemos las imágenes ahí de Rafael Sierra para Tu Deporte Radio. Los invitamos también a que nos revisen nuestras redes sociales de El Penquistao, @elpenquistao.cl ahí en @elpenquistao nomás sin .cl, pero es la costumbre. Pero ahí visítenos en Instagram, en Facebook. Tenemos el video compacto del partido, de las acciones que se pudieron grabar, porque después ya llovía tanto que no se podía. Y tenemos también el penal que marca Brito para Fernández Vial. Bien, esa ha sido nuestra lectura de prensa aquí de este partido del Vial, un partido muy interesante, un partido bonito dentro de todo, pintoresco casi, porque recuerda esa época de antaño cuando se jugaba igual con la lluvia que fuera, en el barrial que fuera. Ahora no era barrial, era plástico, pero igual terminaron a efectos prácticos jugando de la misma manera, chapuzones, y era casi hasta divertido en algún punto, para las personas que estaban asistiendo ahí al encuentro en El Morro de Talcahuano. Somos Sala de Prensa, somos El Penquistado. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima edición de esta actualidad de los equipos del Bio Bio. Muchas gracias.